Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos haciendo la reflexión sobre la teología de San Lucas. Estamos con el Evangelio de San Lucas, toda la propuesta del Evangelio, buena noticia. Él lo divide en dos tomos muy importantes. Él divide también toda su teología en tres momentos importantes: el momento del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, el libro que nosotros estamos ahora profundizando poco a poco, nos va hablando de el tercer momento, ¿verdad? Que es la fuerza del Espíritu Santo, un Dios Padre Creador, un Dios Hijo Redentor, el Evangelio, y un Dios Espíritu Santo, que es el que nos mueve, nos entusiasma, nos anima en la vida cristiana, en la vida de seguimiento, de seguidores de Jesucristo. Bueno, ahora, queridos amigos, vamos a mirar un poco uno de los temas esenciales y fundamentales, ¿verdad?, que tenemos también nosotros en este libro de Hechos de los Apóstoles. Nosotros hablamos ahora de una partecita que es sobre las notas propias, fundamentales, esenciales de la iglesia, y que se refiere a la misión, se refiere a la vida en común y se refiere al sufrimiento. Leemos en el capítulo 4:33, los apóstoles mostraban con poder el testimonio de Jesús. Los apóstoles mostraban con poder el testimonio de Jesús. Quiere decir que aquí ya nos está hablando de la comunidad, y la comunidad ahora como la que sigue esa enseñanza, la que fue asumiendo de parte de Jesús. Sabían que en Jesús se clausuraba el orden viejo y proclamaban la esperanza decisiva. Se clausuraba. Aquí termina todo lo que es el Antiguo Testamento, y aquí comenzamos este nuevo camino. Esta es la esperanza decisiva que ahora se inicia. Era preciso liberarse de la antigua esclavitud del mundo ya pasado. Liberarse de todo lo que era ya pasado. Vamos a mirar un poco Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el versículo 40. Nosotros encontramos esta frasecita interesante: cómo hay que liberarse, ¿verdad?, de lo antiguo. Dice de esta manera: y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Bueno, esta es la renovación, ¿verdad? Esto es lo que justamente nos está proponiendo Hechos de los Apóstoles.
es el formar la comunidad, es el organizarnos. Ñandeko ya hecha, ñandeko ñande catu pergina, o pega con la ya ñande. Ñandeko ya reco pestejina, peñande ya no cuave ema y tema ñande o muy oía y peñande reco bebe, peñande apoyo tu uve ñañamindu umihangua, ya y cuajangua, o sea, el discernimiento. Ya me sacara peñande acá me lleva, ya me sacara. Es decir, dejarnos iluminar, saber lo que el Señor nos está pidiendo y nos está ofreciendo también, ¿verdad? Y en esa medida en que nosotros lo hacemos, cierto que también vamos a poder después salir adelante y ofrecer cosas lindas y maravillosas. Entonces los apóstoles mostraban con poder el testimonio de Jesús. Sabían que en Jesús se clausuraba el orden viejo y proclamaban la esperanza decisiva. Proclamaban la esperanza decisiva. Con aveñandea lleva ñañe moino yeye pitazono, con aveñandea na ñañe botawino anda ya bueno que viroreya lleva cato estea lleva ñande ya pota pe pona mía ñande ya güero guatata pe ñande ya lo yerurea ñande. Y esto es entonces, queridos hermanos, lo lindo, y esto es lo que nosotros tenemos que procurar verdaderamente, entonces, también ir desarrollando, tenemos que procurar también nosotros ir haciendo. Bueno, y para eso era preciso liberarse de la antigua esclavitud, del mundo ya pasado. Hay que liberarse. De la aña continua. Yo recuerdo una de las frases, ¿verdad? Desde mi oasis, ombojera de Monseñor Ismael Rolón. Después de que él también, después del golpe también, él también cayó ya su bebé, porque una vez de 75 años, enseguida el Papa le aceptó. Y bueno, él se fue también a retiro y estuvo viviendo ahí en Ipacaray. Y él desde ahí observaba, gustaba de la naturaleza, desde ese hermoso balcón, ¿verdad?, que mira hacia el pueblo, hacia Ipacaray, los cerros, todo hacia Cacupé, Pirayú, Pesares de Samo, Cerro León. Mira, espectacular esa visión ahí. Bueno, Paraguarí. Bueno, y entonces, fíjense, queridos amigos, aquí desde mi oasis, él muchas veces utilizó esa frase, ¿verdad? Hombres escombros, hombres escombros. Europea e informal, güey. Handicatui, ¿verdad? Si no nos renovamos, si no hay algo nuevo verdaderamente, es difícil después, queridos hermanos, volver a reconstruir algo positivo. Tiene que haber una renovación total y espiritual. Recautuchaje. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. El Vaticano recordó la semana pasada al sínodo alemán que no tiene la potestad de cambiar la doctrina. La respuesta del sínodo no se hizo esperar. Recordaron que saben que esa no es su potestad, pero al mismo tiempo criticaron la falta de cercanía del Vaticano. De hecho, literalmente mostraron su irritación al respecto y dijeron que se sintieron molestos porque el comunicado ni siquiera llevaba la firma del responsable que lo escribió, ni tampoco se les advirtió de su publicación. Al volver de su viaje a Canadá, il Papa commentò la questione. Sì. No, prima di tutto, quel comunicato l'ha fatto la Segreteria di Stato. È stato uno sbaglio non dire sotto. Credo che si diceva comunicato della Segreteria di Stato, ma non sono sicuro. Ma è stato uno sbaglio non firmare come Segreteria di Stato, ma uno sbaglio di ufficio, no? Non di cattiva volontà, no? En el comunicado del Vaticano se recordaban las palabras que el Papa escribió a los obispos alemanes en las que se decía que las iglesias particulares no pueden ir por su cuenta sin contar con la Iglesia Universal. Sul cammino sinodale io scrissi una lettera, da solo l'ho fatta, un mese con preghiera, riflessioni, consultazioni e ho detto tutto quello che io dovevo dire sul cammino sinodale. Più di quello non dirò. E quello è il magistero papale sul cammino sinodale. El Papa además dijo que esa carta la hizo sin consultar a la curia. Explicó que tomó esa decisión porque quería que la misiva sonase a las indicaciones de un hermano o un padre. Una buona...
Francisco no faltó a su tradicional encuentro con los periodistas tras un viaje. Esta vez respondió a sus preguntas sentado y habló sobre cómo se siente físicamente después de una visita al extranjero de casi una semana. Non credo che possa andare con lo stesso ritmo dei viaggi di prima, no? E credo che alla mia età e con questa limitazione devo risparmiare un po' per poter servire la Chiesa o nel contrario pensare la possibilità di farmi da parte, no? Questo con tutta onestà non è una catastrofe, no? Si può cambiare Papa, si può cambiare, non c'è problema. Ma credo che devo limitarmi un po' con questi sforzi. El Papa también explicó por qué no era posible operarse. L'intervento chirurgico al ginocchio non va nel mio caso. I tecnici dicono di sì, ma c'è tutto il problema dell'anestesia. Io ho subito 10 mesi fa più di 6 ore di anestesia e ancora ci sono le tracce. Non si gioca, non si scherza con l'anestesia, no? E per questo si pensa che non è del tutto conveniente, no? Francisco en julio de 2021 fue operado en el Policlínico Gemelli. Le estirparon una parte del colon y permaneció en el hospital 11 días. Ma io cercherò di continuare a fare dei viaggi e essere vicino alla gente perché credo che è un modo di servire la vicinanza, no? La próxima cita internacional será Kazajistán. El Papa dijo que ese viaje debería ser tranquilo porque se trata de un congreso interreligioso, no de una visita pastoral. También dijo que le gustaría retomar ese viaje a África que tuvo que cancelar. A Sudán del Sur manifestó su voluntad de viajar lo antes posible, pero a Congo no podrá ir hasta el año que viene porque comenzará en pocas semanas la estación de lluvias. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
este momento a solas contigo, Señor. No puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. En intimidad junto a ti me di cuenta, Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y cómo olvidar las heridas que te hice, Jesús, si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron. Yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro maravilloso, sobre este libro tan lindo que es Hechos de los Apóstoles. Yo hasta diría que es uno de los centrales, ¿verdad? Uno de los centrales. Todos los otros más o menos nos están enseñando y nos están dando las indicaciones. Vaya para Ñandi Yara, ya puedo vaya para Ñandi Yara, Ojun Waitibe y Bahía, vaya para Ñandi Yara, Monguera, vaya para Ñandi Yara, Ñandi Mboela, ya puedo ganar Ñandi la pena. Bueno, este es un elemento importantísimo, ¿verdad? Pero Hechos de los Apóstoles lo que está queriendo hacer es una síntesis ya. Ya y cuari iré Ñandi Yara, Ñandi Mboela, con anga y Ñandi, bueno, con anga Ñandi heite. Allá es a mí que en Baisha Guabajina Ñandi, Hamba Eisha Pañande ya huere cojina, Peñande Aveñande corazón, Peñandere Kobe, Ñandigo go ave. Ya sape ajina ku oentansha lleva abrir las puertas, abrir los ojos, abrir el corazón hacia los demás. ¿Entienden, queridos hermanos? Y en la medida en que nosotros nos abrimos, ciertamente que habrá cosas nuevas, o sea, hacer respirar cosas nuevas. ¿Se acuerdan que para que suceda o para que se realice el famoso Concilio Vaticano II, el Papa Pacelli, ¿verdad? Juan 23, de feliz memoria,
Nadie pensaba, vamos a ponerle a este viejito, ¿verdad? A este papa de transición, hasta que busquemos a alguien que pueda sustituirlo. Ciertamente que fue de transición, ¿verdad? Pero en esa transición, este viejito verdaderamente, que ahora ya es santo, ¿verdad? Justamente abre las puertas. Hay que abrir las ventanas, las puertas a Cristo, ¿verdad? Y entonces todo eso de rancio, todo eso de que ya son cosas viejas, hay que abrir al Señor, hay que abrir a Dios. Ahí está la renovación de lo nuevo. Nosotros hablamos, ¿verdad? Al comienzo, de este estudio bíblico de Hechos de los Apóstoles, que aquí encontramos las dos cosas, ¿verdad? Por una parte, no podemos olvidar lo elemental y lo fundamental, lo fundante, decíamos, lo fundante, la fundamental, lo fundante, el cimiento, dice Opeaina, ¿verdad? O sea, lo que es la columna, porque si vos echás tu columna, si vos golpeás tu columna y después comenzás a querer construir algo nuevo, querés renovarte, pero no tenés ese hueso, ese espíritu, esa fuerza por debajo, ciertamente, queridos hermanos, que después eso se funde, se cae. Pero sin embargo tienen que estar los dos juntos. Vean la famoso tiro y afloje. Tenemos que estar, ¿verdad? Y conocer y saber. Para eso hay que saber, queridos hermanos, opea con la ña de preocupación, hina, opea con la ña mongueta, siempre hina, aña mindu, hina lleva. Esa es la reflexión. Ve que tú, ven voy yo, hoy ya es hina. Pero ña monguetana, aña genduana, aña iguana, porque la anda ya iguanos, anda ña mindu, uno hina, anda ya bueno, mimba, mía, ciertamente que después va a ser muy difícil, queridos hermanos, ¿verdad? De seguir con todo lo que implica para nosotros, ¿verdad? Esta fuerza espiritual, esta fuerza de un Dios que nos renueva. Bueno, vamos a seguir un poquitito más ahora en el cómo. Todo esto, queridos hermanos, nos hace suponer que esa primera predicación vive en la urgencia de un final del mundo viejo. Toda nuestra predicación, porque es una verdadera preocupación con respecto al mundo viejo. Vaya pa oikojinara, vaya pa oikoweterijina, amba ebañan de yeya poman, amba ella pa ñambo puajuta. Por eso ahí pues estaba el problema, ¿se acuerdan? Cuando nosotros pensamos en la renovación, en renovar, en hacer algo nuevo, tenemos que saber que por detrás también tenemos el peligro, ¿verdad? Decíamos nosotros, de lo que está detrás, y el peligro es, de cierta manera, el destruir el cimiento o dejar los valores y los principios fundantes del cristianismo. No es ahora un prurito de reforma y de hacer va a llevar ella posente más ella popeano que peamos. No, hay que hacer, ¿verdad? Con ese estilo, ¿verdad? Juvenil, nuevo, todo lo que vos quieras. Del movimiento, del grupo, como uno lo quiere y como lo haga sentir bien. Pero eso no quiere decir, queridos hermanos, que tenemos que echar por tierra todas las cosas. Jamás, jamás. Entonces todo nos hace suponer que esa primera predicación vive en la urgencia de un final del mundo viejo. Muy bien. Un final que ya ha venido a presentirse en Jesús y que se acerca. Y entonces, ¿qué decía Jesús? Arrepiéntanse. Peña repetice. Arrepiéntanse. Conviértanse y vendrán a estar ya libres del pecado, para que vengan desde Dios los tiempos del descanso y les envíe a Jesús, el que les ha sido destinado. A ese Jesús deben guardar los cielos hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Aquí está entonces, dentro de este discurso
tan hermoso. Capítulo 3, versículo 19-21. Pero nos llama a esa conversión. Viste que es una renovación espiritual. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñandi Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandi Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandi Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandi Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandi Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandi Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios.
El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización. Acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios. Arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento y estamos nosotros hablando, reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre la palabra del Señor, según los hechos de los apóstoles. Es la teología, en realidad sería como la teología también de San Pablo, que ahora se está expresando, pasando por el filtro de una teología que le llamamos nosotros lucana, pero en el fondo tiene mucha influencia también, ¿verdad? De San Pablo, de quien fue discípulo, este escritor. Nosotros estábamos hablando que todo nos hace suponer que el recibir y el aceptar a un Jesús, el aceptar su presencia en medio de la comunidad, implica en nosotros un cambio enorme, ¿verdad? Y entre estos cambios, lo elemental y lo fundamental que nos pone Lucas, y Lucas siempre se va a centrar, así como ya hizo en el Evangelio, capítulo 15, del arrepentimiento, del perdón, de la misericordia, ¿verdad? De parte de Dios. Arrepiéntanse, conviértanse y tendrán y vendrán a estar libres del pecado. Qué lindo que es este elemento. Bueno,
ante la urgencia de este llamado que está haciendo el Señor, peñe convertiseña de Yaguaya, peña porque no, peñe convertiana. La iglesia vive en la conciencia de ser el Israel definitivo. Es el Israel definitivo. Nosotros ya estamos en este camino de un Israel definitivo, dice. Nosotros ya somos. La iglesia se siente así, ¿verdad? O sea, la comunidad cristiana. Naabe. Hoy copámara eveñan de yarala y cuave ema vacueñan de maite vive desde Abraham. Desde este comenzar del camino que hicimos en una restauración de la humanidad. Y mira, aquí entonces ya se ha manifestado. Recordemos, hay una frase, ¿verdad?, que a mí me encanta, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia, la carta a los hebreos, ¿verdad? Esa carta a los hebreos, justamente, cuando comienza a hablar y cuando dice en el 1:1 luego, así como comienza, después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora en este tiempo final Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. ¡Qué maravilla, queridos hermanos! Qué lindo que es esto que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Y qué es lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Aquí. Porque dice, de diversas maneras. Esta es la forma como Dios siempre habló. De muchas maneras. Entonces, ante la urgencia de este fin, la iglesia entonces vive en la conciencia de ser el Israel definitivo. Vea la Israel definitivo. Venían de Yara de muchas maneras. Con Jesucristo, por medio de Jesús, envió a su propio Hijo. Nunca se ha sentido separada de su viejo pueblo. Nunca se ha sentido separada la Israel de su propio pueblo. Nunca. Siempre en este ñamindu, siempre en este esperar, siempre en este deseo de ser renovado. Ora en el templo y vive en alegría. Cree en Jesús y espera en la llegada decisiva del juicio en el que Dios, por ese mismo Jesús, vendrá a fundar el orden nuevo, absolutamente decisivo. Esto también tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, ¿verdad? Entonces lo que nos está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque por una parte cree en Jesús, este Israel, este judaísmo, esta nueva forma de entender, de interpretar, de hacer una exégesis profunda que el mismo Jesús está haciendo con ellos, ¿verdad? Por lo tanto, creer en Jesús y esperar en la llegada decisiva del juicio en el que Dios, por ese mismo Jesús, vendrá a fundar el orden nuevo absolutamente decisivo. Con Anga, Yaheshariré, Yaicuariré, Ñañanduniré, con Anga Ñande Yahesha, y aquí viene ese orden nuevo. Aquí se está realizando y se ha realizado en la persona de Jesús lo que tanto tiempo estábamos nosotros anhelando y estábamos deseando, sin duda. El fin se debe revelar en Jerusalén. Por eso los apóstoles aguardan precisamente allí. Cuando el Señor vuelva, ha de hallarlos junto al templo, dando testimonio de qué cosa, de su nueva realidad a todo el pueblo. A todo el pueblo. Dice luego entonces, ¿verdad?, cuando este Jesús vuelva a encontrarles junto al templo, dando testimonio de su nueva realidad. Esta es la nueva realidad que nos trae entonces la fuerza y el Espíritu del Señor que entra en nuestra vida, que entra en nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes.
en familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Nos encontramos leyendo al profeta Nahum. Estamos en el capítulo 1, los versículos 15 y luego el capítulo 2, versículo 2, capítulo 3 del 1 al 3 y luego del 6 al 7. Ay de la ciudad sangrienta, a través del profeta Nahum. Miren, ya se acerca por los cerros el mensajero que anuncia la paz. Celebra tu fiesta, Judá, cumple tus promesas, que el criminal no volverá a atravesarte, porque ha sido aniquilado, porque el Señor restablece la gloria de Jacob, la gloria de Israel, a quien habían asaltado salteadores, destruyendo sus ramas. Ay de la ciudad sanguinaria y traidora, repleta de rapiñas, insaciable de despojos. Escuchen, látigos, estrépito de ruedas, caballos al galope, carros rebotando, jinetes al asalto, brillar de espadas, relampagueo de lanzas, multitud de heridos, masas de cadáveres, cadáveres sin fin. Se tropieza en cadáveres. Te arrojaré basura encima y te expondré a la pública deshonra. Los que te vean se apartarán de ti diciendo: desolada está Nínive, ¿quién la compadecerá? ¿Dónde encontrar quien la consuele? Queridos amigos, aquí encontramos por una parte la victoria de Dios y de Israel, digamos, y por eso este canto de júbilo, según el profeta Nahum, ante un imperio que solamente había traído muerte, desolación, guerras, un imperio sangriento, queridos amigos. Y ante esta situación, ahora que fue derrotada Nínive, ¿verdad? Desolada está Nínive, ¿quién la compadecerá? Lande añaros a pejo anda can ani la rayos a pebe a tu entero este oye popete hau porque esta imba iba y are ya pojina curiay. Queridos amigos, ani que no hay coñan del geopeisan lleva. Nosotros que somos cristianos y que estamos llamados a vivir y a dar paz, armonía, serenidad. Ani que entero este ala oye popete aina, bueno, por fin
Pecaraigo, pecuña carayo, ella mía lleva, pidamos la gracia del Señor, que seamos conscientes de nuestro accionar y que seamos conscientes de la multiforme gracia que el Señor puso en nuestro corazón, pero para hacer el bien a los demás, el bien a la sociedad y el bien a la familia. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una Iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia, significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando aquí sobre el Evangelio de San Lucas, estamos reflexionando sobre los hechos de los apóstoles. Nosotros nos encontramos en este caminar, nosotros nos encontramos siempre, ¿verdad?, con la profundización de algunos de los elementos claves que nos propone San Lucas. Estamos con las notas de la iglesia, ¿verdad?, las notas propias, que es la misión, la vida común, y nosotros le llamamos también el otro sufrimiento, porque todo esto causa roncha, no es fácil una comunidad entonces aceptar fácilmente la propuesta del Señor. Nosotros estábamos insistiendo que cuando el Señor vuelva, ha de hallarnos juntos, a nosotros, a la comunidad, pero también nos está hablando y nos dice que vamos a encontrarnos en el templo, o por lo menos junto al templo, dando testimonio de su nueva realidad a todo el pueblo. Junto al templo nos va a encontrar de esta nueva realidad. Por eso abandonaron Galilea ellos que solo eran de pueblo, y abierta, denodadamente, anuncian que Jesús resucitó y que en su destino ya se ha puesto en marcha el final de nuestra historia. Aquí entonces está eje claro. Final de nuestra historia ya con su presencia, su venida, y al mismo tiempo es final. Pero final, ¿qué quiere decir? Final entonces quiere decir un juicio. ¿Y qué quiere decir el juicio? Y el juicio quiere decir que nosotros, al hacer nuestras preguntas retóricas, como dijimos varias veces, con estas propuestas del Evangelio y con estas preguntas retóricas, nosotros ya nos estamos juzgando. No hace falta entonces buscar nada nuevo, porque ya tenés el juicio, ¿verdad? Abandonan Galilea ellos que solo eran de pueblo, y abierta denodadamente anuncian que Jesús resucitó y que en su destino ya se han puesto en marcha el final de nuestra historia. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que mirar y tenemos que entender, ¿verdad?, qué significa toda esta historia, qué significa para nosotros, ¿verdad?, el final. Pero a Lucas no le importa el conseguir un tipo de precisión arqueológica en su intento de mostrarnos la historia del origen. Porque aquí encontramos teología, ¿verdad? Y aquí encontramos lo que el Señor nos está proponiendo a nosotros, que es lo que el Señor está queriendo, ¿verdad? Sabe que esa iglesia ha rendido testimonio verdadero de Jesús como Mesías. Como Mesías, testimonio verdadero de Jesús como Mesías, en el centro de su pueblo, y no le parece suficiente. No le parece todavía suficiente. Todos los que luego intenten proclamar la realidad de salvación del Cristo han de saberse apoyados y basados sobre aquel antiguo fundamento y fondo. Fundamento y fondo. Entonces, vamos a volver un poco a Miraña Yamindu Ugarejina, porque esto es muy bueno y esto es lo que a nosotros nos va a ayudar también, ¿verdad?, a unirnos, a esforzarnos y a hacer camino de comunidad. A Lucas entonces no le importa de cierta manera el conseguir un tipo de precisión arqueológica en su intento de mostrarnos la historia del origen. La historia del origen. Esto no es lo esencial, ¿verdad? Sabe que esa iglesia, es decir, que esa comunidad ha rendido testimonio verdadero de Jesús como Mesías. Lo importante es esto, que ha rendido verdaderamente, y se ha dado cuenta, oye, sabe, aquí está el Mesías, este es el Mesías, en el centro de su pueblo, y eso le parece suficiente. O sea, el descubrir al Mesías, eso es lo suficiente, porque de ahí después vamos a movernos, ¿verdad? Todos los que luego intenten proclamar la realidad de salvación del Cristo han de saberse apoyados y basados sobre aquel antiguo fundamento y fondo. Pero no basta la palabra. La primera comunión de los creyentes
ha vivido ya la misma verdad de la exigencia de Jesús. La primera comunión, ese primer encuentro, el comunicarnos, en entrar en esa unión, ¿verdad? Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Por eso se persevera. El perseverar, porque entramos en comunión. Entramos entonces en este deseo de hacer bien las cosas. Entonces, hay una perseverancia, hay una insistencia. Cuando uno quiere, cuando uno lo siente, queridos hermanos, entonces, la pregunta retórica aquí con respecto a esto va a ser, como Pedro, ¿verdad? Recibe esa pregunta de Jesús mismo. ¿Me amas más que estos? Y esta es una pregunta bien retórica que puede entrar en este contexto. Porque ñandela yajajuno lleva. Peñandera pisacuérame. Yajajuno hina lleva peñande lleva. Ciertamente que algo de nuevo tiene que surgir. Algo tiene que suceder para que las cosas caminen mejor. Ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Fracción del pan y oración. Y todos los creyentes vivían para lo mismo. Todo era común. Vendían las posesiones y los bienes y los repartían entre ellos, dando a cada uno lo que necesitaba. Así, queridos hermanos, se dan cuenta, es una riqueza enorme, porque aquí encontramos, ¿verdad?, notas fundamentales, la misión, la vida en común como estamos viendo, y sobre todo también detrás de esto encontraremos cruces, el sufrimiento. Nos despedimos por el día de hoy, que el Señor Jesús les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.